buenas noches, teleamigos. Bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy estoy acompañada de una persona increíble que creo que no necesita presentación, porque todos lo conocemos. Un amigo del programa, mío y del país. Nada más y nada menos que el señor Pelegrín Castillo. Pelegrín, muchísimas gracias por estar aquí. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en El Pueblo Cuestiona, enviándole un saludo afectuoso a nuestro gran amigo, don Ercilio. Así es. Que lo conocemos y tenemos tan buena relación desde hace tanto tiempo. Y es motivo de mucha satisfacción estar aquí contigo. Gracias. Y en compañía de un invitado especial que hemos convocado para hablar de cosas de nuestro país. Muy especial, muy especial. Te cedo la palabra para que menciones su nombre, que bueno, creo que tampoco merece una presentación. Hemos invitado en el día de hoy, en esta entrega de El Pueblo Cuestiona, sí, a Osvaldo Montalvo Cosío. Así es. Osvaldo Montalvo Cosío es un economista, es un ciudadano responsable que ha estado preocupado con la evolución de las crisis de Haití y su impacto en República Dominicana. Hace ya un tiempo publicó una obra que quisiéramos tratar en sus contenidos esenciales, la economía política de la ocupación haitiana, que es un título que impacta. Claro que sí. Osvaldo, que tiene estudios de economía en México, es también un distinguido miembro del Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional Pro Nación, del que yo también soy parte. Y juntos hemos tratado todos estos temas. Y bueno, yo quisiera empezar este programa por lo más elemental. Osvaldo, te agradecemos que hayas aceptado esta invitación. Claro que sí. Y quisiéramos, en primer lugar, empezar por una pregunta fundamental. Ahora que está reunido el Consejo Económico y Social y que se plantea el tema de que se necesita rápidamente actuar porque necesitamos la mano de obra haitiana, porque hay sectores estratégicos que sin la mano de obra haitiana se van a pique, van a colapsar. Entonces, ¿qué tan cierto desde el punto de vista económico es esa afirmación tan rotunda que hacen líderes tan importantes de la política y del empresariado? Y si no es cierto, entonces, ¿qué es lo que está verdaderamente encubriendo ese discurso que se reitera, se amartilla permanentemente? Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación, y así rapidito, en quizá un minuto, ustedes han hecho muchísimas preguntas, a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Han hecho muchísimas preguntas importantes. Mira, me gustaría empezar con la cuestión del motivo del libro. Resulta, y siempre ustedes se darán cuenta que cuando uno lee algo que uno había pensado, uno dice, ah, caramba, mira, otro que piensa como yo no soy el único. Se identifica. Uno se identifica, excelente, esa es la palabra. Entonces, resulta que yo había tenido la intuición de que cuando las personas con las que uno adversa en la política o en el debate intelectual, siempre esas personas lo que hacen es que intentan descalificarte moralmente. Luego yo leo un libro, y afortunadamente hoy tenemos mucho acceso a lo que se publica en el mundo. Yo leo un libro que se llama Nadie nace en el cuerpo equivocado, que es un libro de dos psicólogos españoles, y obviamente es un libro que en España, aquí no, porque aquí eso no es un tema, en España causa un revuelo terrible, porque en España el movimiento LGTB tiene mucha fuerza, que aquí no la tiene, ¿no? Incluso esas personas fueron a una presentación en una universidad de su libro, y el movimiento LGTB quiso
intentó impedir la presentación del libro porque era un libro transfóbico. Lo Wow. interesante es que ellos explican que el movimiento de la nueva izquierda lo que hace es que intenta descalificar moralmente al adversario para lo que llaman los españoles cancelarlo. Pero ¿qué pasa? Que ya en España existe la figura del crimen de odio. Entonces resulta que si yo me opongo al matrimonio homosexual, yo puedo ser acusado de ser transfóbico, pero no de ser acusado en los medios o socialmente, no, a mí me pueden llevar a una fiscalía y alguien acusarme de yo haber cometido un crimen de odio porque yo dije que yo estoy en contra del matrimonio de fulano y perencejo porque dos hombres no se deben casar. Y me llevan a un juicio y me pueden condenar. Entonces, ¿qué pasa? Ya la opinión, ¿qué es lo que se hace? Tú te autocensuras porque tú no quieres llegar a eso. Claro. Tener una Entonces, consecuencia. lo mismo que sucede con la cuestión de la homosexualidad, sucede con la cuestión de la defensa de los derechos civiles de lo que la nueva izquierda llaman las minorías o los grupos vulnerables. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que yo soy contrario a las acciones afirmativas que favorecen a los afroamericanos en los Estados Unidos, yo soy racista. Sí. Si yo lo que pienso es que que no existe la figura del feminicida, sino de un simple homicida, cuando la mayor parte de los casos han sido homicidios que se han hecho por pasión o por otra. Entonces resulta que yo lo que soy es misógino. Entonces, cada figura va encontrando... Tiene una etiqueta. Tiene una etiqueta. Una calificación o una descalificación. Una descalificación para entonces acusarte de eso y con eso intentar acusarte de un crimen de odio y que tú te metas en el terror porque tú no quieres que te vayan a llevar a un tribunal. Esa es la cultura woke. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo pasa con la cuestión migratoria. Entonces, si yo digo, no, espérate. O sea, es que lo primero, y es una idea que Pelegrín creo es el que la ha introducido en el debate nacional, no estamos hablando de un problema migratorio. Estamos hablando de un trasvase, de un traslado en masa de población. Estamos hablando de una invasión. Entre un problema migratorio y una invasión hay una distancia. ¿Y en qué termina una invasión? Cuando la invasión lo que hace es que se estabiliza, se constituye en una ocupación. Claro. Simplemente, o sea, empiezan viniendo, y este no es el único país, España, Francia está ahora en un estado lamentable precisamente porque ha sido presa. Al borde del colapso. Al borde del colapso con esta nobleza que se pretende, con la nobleza de las grandes ideas de solidaridad y de hermandad y de colaboración todos somos y el uno. multiculturalismo. Entonces el multiculturalismo termina como el otro día en España con una agresión que hubo a un anciano Sí. y hubo un levantamiento de un pueblo completo y ahí tenemos el problema. Y además, como dijo un francés en alguna ocasión, lo peor es que ahora el problema no tiene solución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una migración de segunda y de tercera generación, que ya tienen todos los derechos civiles y los derechos políticos de todo, en ese caso de todos los españoles. Por eso hubo una del PSOE que le dijo a este señor de Vox, le dijo, son tan españoles como Abascal. Es decir, Wow. tienen todos los derechos Son que iguales. tienen. Entonces ya el tema no es de un individuo que está ilegalmente en una población. Es un sino conflicto grupo. interétnico. es un conflicto Con potencial a guerra civil de mayor o menor intensidad. pero que antes de llegar a esa fase de violencia se constituye malestar social. En una ocasión, en un aula de bachillerato, donde habían 30 estudiantes franceses, el profesor le dice a los estudiantes, levanten la mano los que se sienten franceses. Y de 30 levantó la mano uno. Wow. Todos los demás decían, eran franceses, nacidos en Francia. Jurídicamente eran franceses. Jurídicamente, exactamente. Pero culturalmente no. Y emocionalmente no sentían No se adhesión identificaban. no se identificaban Con con Francia. su nacionalidad. Entonces, ¿qué es eso? Eso te provoca una fragmentación social. ¿Por qué? Porque ya inmediatamente yo lo que me siento marginado, yo me siento pateado, yo me siento despreciado, me siento esclavizado, esa es otra.
Porque si tú y yo, si yo soy migrante y tú eres nacional, tenemos el mismo trabajo, pero yo estoy viendo que el jefe como que a mí me ve mal y a ti te ve bien. Y eso es porque yo soy negro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eso te provoca un malestar que eventualmente, por eso tú ves, como en el caso de Francia, que cuando hay ese enfrentamiento, entonces lo que hay es una movilización de dos partes. Sí. De la sociedad local y de la sociedad migrante. Por eso tú ves que se están enfrentando dos partidos. O sea, es un choque entre dos partes. O sea, tú no ves españoles de aquel lado, ni tú ves ni tú ves magrebíes de este lado. O Mira, sea, realmente son dos grupos que se están Eso confrontando. me recuerda una entrevista que yo le hice a Carlos Bosch, que era corresponsal de la televisión catalana en el conflicto de Yugoslavia. Cuando yo tenía mi programa, en otras palabras, en la década de los 90, le hice una entrevista amplia sobre el conflicto de Yugoslavia. Y él me dijo algo que a mí me impactó mucho. Porque él dijo, mira, los que están dentro son los últimos que se dan cuenta Sí, claro. que van camino a la guerra civil, Civil. que van camino a la confrontación. Los de fuera lo ven con claridad. Pero yo creo que aquí ya los que estamos dentro nos estamos dando cuenta de que nos están creando un escenario de desestabilización, de confrontación, con mucha deliberación, porque eso que ha pasado no es resultado de un proceso espontáneo, es de un proceso histórico largo, es resultado de un proceso con mucha maquinación, con mucha planificación. Osvaldo, ¿cómo se refleja en las condiciones de vida del dominicano más pobre, que es el que recibe mayor los impactos, esta migración? Porque viene del país más pobre de las Américas, uno de los más pobres del mundo, sin calificación laboral, pero hay como un acuerdo con los poderes internacionales de asumirlo aquí para gestionar la crisis de la isla y la constitución del mercado de los 25 o los 30 millones. Okay. Esa cuestión del mercado, nosotros podemos aclararla más adelante, porque hay etiquetas que lucen maravillosas, pero hay que llevarlas a la práctica, ¿no? Nosotros podemos tener un mercado que puede ser, por decirlo rápidamente, nosotros podemos tener un mall, ¿verdad? El Blue Mall es un mercado, el Blue Mall es un mercado, pero nosotros también podemos tener un mercado de personas que lo que tienen es un tiradero, como un mercado es un ventorrillo, ¿verdad? Y los dos son mercados, pero ¿de cuál de los dos mercados estamos hablando? ¿Y qué es lo que vamos a vender? Porque eso es un truco, Pellegrini. O sea, tú sabes, y tú sabes mejor que yo, que hay en la política se usan muchas etiquetas. Y se usa, por ejemplo, la palabra desarrollo. Y tú dices, ay, sí, desarrollo, yo quiero desarrollo también. Crecimiento, pero nosotros tenemos que traducir eso. Desarrollo inclusivo. Inclusivo, pero nosotros tenemos que eso traducirlo en algo concreto y sobre todo yo quiero, como siempre planteo, yo quiero ver ese crecimiento, cómo se refleja en mi economía personal. Lo otro son etiquetas y son cifras y demás. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero, nosotros estamos diciendo en el libro se llama Economía política. Economía, te acuerdas tú mejor que yo. Sí. Economía política de la invasión haitiana a la República Dominicana. Hay un apartado que yo denomino la enfermedad dominicana. Obviamente, eso de la enfermedad dominicana es una paráfrasis de la enfermedad holandesa, Sí. que es una idea económica. Pues sucede que en Holanda, de repente, en una fecha que ahora no me voy a poner a recordar, se descubren grandes yacimientos de gas en el mar. Y eso es, qué maravilla. O sea, tenemos grandes yacimientos de gas donde no sabíamos que los había y de repente nosotros tenemos un producto de exportación que empezamos a sacarle provecho y a exportarlo. Pero ¿qué sucede? Claro. Que al exportar tanto gas, nosotros estamos recibiendo tanta moneda fuerte de fuera, que lo que hace es que ha encarecido los demás productos y entonces me ha desmantelado la base de exportación como no sea la de gas.
que eso ha sucedió en Holanda, pero también ha sucedido en otros países que no nos podemos meter por una cuestión de tiempo, que son los países mono exportadores, como el caso de Venezuela, y como los países árabes, que tienen un único producto del cual sacan muchísimo dinero, pero cuando tú ves la economía completa, tú dices, bueno, pero realmente eso desarrolla un país. Pues ese es otro tema. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos mano de obra, nosotros tenemos un surtidor de mano de obra barata, que puede ir hasta el nivel, lo que los clásicos llamaban el nivel de sobrevivencia. ¿Es eso bueno? Bueno, vamos a analizarlo. Decía yo en otro programa que si algo caracteriza el desarrollo frente al subdesarrollo es el nivel de los salarios. En el mundo desarrollado los salarios son altísimos. En el mundo subdesarrollado es lo contrario. No hay un solo país en la historia del mundo, en la historia económica, que se haya desarrollado con un salario bajo. Desarrollado en función de salarios bajos. Sí, así es. Entonces nosotros estamos diciendo, no, pero queremos salario bajo. Sí, pero ¿en qué nos beneficia? Ok, nosotros tenemos mano de obra barata. Muy bien. Entonces, lo primero, ese nivel de salario es imposible subirlo porque Haití es un surtidor. ¿Sabemos lo que es un surtidor? Un surtidor es un tubo roto. Tubo roto donde sale agua y sale agua y sale agua. Y tú dices, ¿se va a acabar la mano de obra? No. Mientras haya haitianos no se va a acabar porque se van a cruzar para acá buscando trabajo. Y el salario está anclado, Así es. en términos reales, a 30 años o quizá más atrás. Así Entonces, es. no hay la única manera de tú mejorar el nivel de vida de una población que es esencialmente trabajadora, es por vía del salario. O sea, nosotros no podemos decir, no, la mayor parte de la población dominicana son empresarios. No es cierto. O sea, la mayor parte de la población es asalariada. Así Y es. tú mejoras tu nivel de vida en la medida en que mejora tu salario. ¿Verdad? Así Entonces, es. eso por ahí tenemos un tranque. Lo otro es que se dice, pero vamos a solucionar el tema. El otro día oí yo, Pelegrín, Diana, ¿verdad? Diana. Una persona que dice, pero si ustedes no quieren haitianos en el país, porque a todo esto se quiere endilgar que cuando uno tiene una postura es porque uno odia a los haitianos. Yo no. Yo siempre he dicho, yo soy más pro haitiano que mucha de esa gente. Lo que pasa es que yo quiero el desarrollo de los haitianos en Haití. Sí, Claro. claro. No, yo lo que no quiero es que la crisis haitiana descanse sobre mis hombros, pero yo Así no es. quiero el mal para ellos. Pero ese no es el cuento. Entonces dice, pero si ustedes no quieren haitianos en el país, ustedes lo que tienen que hacer es picar su caña y recoger el arroz y meterse hasta las rodillas en los arrozales. Y entonces ahí viene otro tema, jóvenes, que es, entonces la ambición del trabajador dominicano debe ser la de vivir como un haitiano. O sea, la expectativa de un trabajador dominicano es, lo que yo quiero en la vida, vamos a poner un trabajador dominicano y preguntamos, ¿cómo tú ves el futuro? No, mira, yo veo el futuro, yo veo un futuro luminoso viviendo como un haitiano. Digo, no, pues todo el mundo tiene aspiración de progreso. Obviamente que todo el mundo quiere mejorar su forma, su nivel de vida. Y los trabajadores dominicanos también. Entonces, ¿qué sucede? Que el valor de la fuerza de trabajo dominicana es mayor por una cuestión histórica. El trabajador dominicano quiere ir a dormir a su casa, Claro. pero el haitiano duerme en la construcción. Así es. El trabajador dominicano quiere tener una casita, ¿sí? El haitiano duerme en la finca. El trabajador dominicano, y así por el estilo nos vamos dando cuenta que el valor Y hacinado. de la fuerza- Espérate, y Claro. hacinado. No, porque además- no es que duerma en la finca, es Porque que además está de hacinado. eso, Pelegrín, Así es. el trabajador, como una persona normal, quiere formar una familia, quiere tener 2 hijos, quiere mandar los hijos. No, eso está muy mal. O sea, para que el trabajador dominicano sea un buen trabajador, tiene que renunciar a todo eso. Tiene que someterse a la esclavitud de un trabajo mal pagado, sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de... De beneficio. Y entonces, ¿cómo así? Entonces, Entonces, es verdad que el dominicano no quiere trabajar. Y hay que agregar, en las condiciones en que trabaja el haitiano. pero por supuesto, lo cual es, porque a esa misma gente yo le diría, pero tú trabajarías así. No, el esquema es para ellos, yo no. Porque si tú nos ponemos a ver de esos grandes defensores, lo que yo llamo los Haitian lovers,
lo que yo llamo los Haitian lovers, ellos viven muy bien. Porque yo digo, yo quisiera el salario de una secretaria de las Naciones Unidas. Pero cualquiera. Y yo quisiera ganar como gana el director ejecutivo de Participación Ciudadana. A mí me fascinaría para defender las causas más nobles del mundo, pero con sueldo, como decía uno. Sí, yo quiero hacer esa defensa, pero viviendo como un pachá. Entonces, el otro tema es un problema que se ha gestado a lo largo de 40 años. Nosotros no podemos pretender resolverlo en 48 horas. Vamos a hacer esto. Esta otra parte la vamos a desarrollar después de una pausa que tenemos que... Los compromisos comerciales, pero créanme que está muy buena. Sí. Y quédese con el tema ahí que volvemos ahora. Bueno. De verdad que este ha sido un programa sin desperdicios, tanto el licenciado como Pelegrín entiendo que se han portado de una manera increíble, sobre todo el licenciado, que por lo visto, además de economista y escritor, es un dominicano, como decimos, de pura cepa. Y le tengo que hacer una pregunta que creo que es necesario dado el tema que usted estaba tratando. Todos sabemos, y como usted bien mencionó, que la mano de obra haitiana es más barata, por ende es la que está más presente en las construcciones y demás. Ahora bien, ¿qué impacto habría para la sociedad dominicana y la economía dominicana si de repente un día desaparece la mano de obra haitiana? Okay. Muy buena pregunta. Esa es la, ¿cómo se dice? Es una pregunta sorpresa que me hicieron una vez en un programa, como de esa, tú vas a ver, yo lo voy a hacer quedar mal. Y yo diría, bueno, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si se acaba el petróleo en el mundo? Ay. Es lo mismo. Ay. O sea, ¿qué pasa? Que para producir todos necesitamos recursos, distintos recursos. Es más, te contesto, o sea, lo primero que ha sucedido cuando se han instaurado dictaduras de izquierda en todos los países del mundo es que se van los empresarios. Y si se van los empresarios, que es la gente que sabe organizar empresas, entonces resulta que los empresarios eran malos, pero de entonces ahora nosotros no sabemos qué hacer. Porque se fueron los empresarios, se fue la clase educada, se fueron los intelectuales, se fueron los profesores. Y entonces ahora que nosotros traemos a Pol Pot para que elimine la población. O sea, son cosas que no resisten el más mínimo, son cosas de sentido común. Obviamente llega un momento en que no solamente el recurso de la mano de obra, sino cualquier recurso que sea relativamente barato. Por ejemplo, en Venezuela llegó un momento, no sé si ahora, que la gasolina era más barata que el agua de beber. ¿Por qué? Porque tú tienes abundancia de petróleo. Entonces, naturalmente, tú lo que haces es que tú utilizas los recursos que están más a la mano y que son baratos. Ahora, la pregunta era, porque yo hice la introducción, porque cuando pensé el libro, pensé, me van a decir racista, me van a decir anti-haitiano, me van a decir xenófobo, me van a decir de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer mira, antes de ponerme calificativo, el libro es en lo esencial un ejercicio técnico. En lo esencial el libro es un análisis costo-beneficio. Y todo el mundo más o menos entiende lo que es un análisis costo-beneficio, porque, por ejemplo, todo el mundo tiene una economía familiar. Y de hecho pongo el ejemplo de una familia. En una familia entran, por poner un número, 100,000 pesos y la familia puede consumir o gastar hasta 100,000 pesos. Pero a menos de que suban los 100,000 pesos a 120,000 pesos. Y si los 100,000 pesos bajan a 80,000 pesos, pues entonces hay que restringir el gasto a 80,000 pesos. Y de una vez viene un economista de esto de Harvard. Me dice, no, pero podemos coger prestado. Sí, podemos coger prestado, pero el tema es que la deuda hay que pagarla. Y los intereses. Entonces, si tenemos 100,000 pesos y cogemos 20,000 pesos prestados, el mes que viene vamos a tener que gastar menos de 100 porque tenemos que empezar a pagar la deuda. O sea que ahí sí hay una dependencia estructural de los ingresos. Eso en una familia. Pero la familia, papá, mamá, que gana 100,000 pesos y tienen 2 hijos, bueno, el papá puede consumir una parte de sus ingresos, la mamá otra parte, porque tienen que subsidiar a los hijos. A los niños. Los hijos consumen, y eso lo saben todos los padres, pero no trabajan. Exacto. Entonces a ellos hay que subsidiarlo. Es un subsidio interno dentro de la familia, pero es un subsidio
que hay que darlo. Que hay que hacerlo. O sea, si tú quieres que tus hijos vayan a un mejor colegio, tú tienes que ganar más dinero para mandar a tus hijos a un mejor colegio. Si tú no ganas mucho, si tú la familia que gane 100,000 pesos en este país, no puede mandar a un hijo a una escuela bilingüe. A un Carol Morgan, A una un cosa carro, así. no, a uno de esos, uno Una cosa de esa así. rich school, no, ¿verdad? No se puede. Entonces todo el mundo entiende eso. Pero ¿qué pasa si en una familia que tiene 2 hijos le metemos 2 hijos más? Bueno, Entonces resulta que de los Bueno. 50 pesos, que de los 100,000, de los 50,000 que nosotros asignábamos a esos 2 muchachos, 25,000 pesos cada uno, entonces ahora como son 4 muchachos, 2 muchachos más, o imaginemos que el vecino incendió la casa y los muchachos del Los vecino muchachos del vecino salieron huyendo se cruzaron. y cruzaron entonces, casa. ¿qué para pasa? la casa, que es el símil más Exacto. Es el apropiado. símil porque todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? A mí me están mandando los hijos del vecino a que lo mantenga yo. A que lo cuide yo, Entonces claro. alguien me dice, no, pero espérate, eso no es así. Eso no es así porque los haitianos trabajan. Sí, pero hay un elemento. Los haitianos trabajan y su nivel de ingreso está exento. Por el nivel de ingreso que tienen, ellos no pagan impuestos sobre la renta. Consecuentemente, todos los bienes y servicios públicos que utilizan los tiene que poner ¿quién? La clase media alta dominicana, que es la que es contribuyente neta. ¿Qué significa que es contribuyente neta? Que aporta más impuestos que los bienes y servicios públicos que ella propia consume. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, por ejemplo, estamos haciendo un metro. No lo está haciendo Abinader, lo están haciendo los contribuyentes impositivos. ¿Verdad? Entonces, ese metro. Los cuartos lo ponen los contribuyentes Claro, impositivos. el Estado no pone nada. O sea, ustedes ven en todos esos anuncios que ponen los políticos, hecho en el periodo fulano de tal, una guagua donada por Onésimo, no, todo eso es bulto, eso es politiquería. Wow. Ese dinero lo puso el contribuyente de impuestos y ese señor lo que hizo fue que cogió esos cuartos y compró la guagua. Cogió esos cuartos, hizo una estatua. Cogió ese dinero e hizo el Teatro Nacional. Así es como funciona el sistema y como debe funcionar. O sea, eso no tiene nada de extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ahora esa familia tiene que mantener 4 muchachos, que son 6. Pero ¿y cómo? Lo que le dábamos a los hijos, ahora tenemos que restringirlo. El trabajador dominicano ahora está restringido en los subsidios que antes recibía precisamente por la ocupación haitiana. Pero lo que pasa es que son mano de obra barata, en términos relativos, ¿verdad? Son mano de obra barata. ¿Quién se beneficia de la mano de obra barata? Pues los grandes empleadores de mano de obra. Yo no me beneficio de eso. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Y quién paga los bienes y servicios públicos que consume esa mano de obra? Porque no la paga el patrón. No la paga el patrón, la pago yo a través del sistema de impuestos. Como digo yo, que en un ensayo muy reciente, que por cierto el ensayo se llama Ilegales es que son buenos. ¿Por qué toda esa gente que habla de derechos humanos y de la solidaridad Y la hospitalidad. y la hospitalidad? ¿Por qué? Porque en un verdadero proceso de migración nosotros deberíamos cuidar porque esa mano de obra que llegue al país no vive en condiciones de miseria, porque eso se ve muy feo. Se ve muy feo. Es más, es indigno que una persona... Y degrada las condiciones laborales en general para Claro. todo el mundo. Entonces, nosotros entramos 10 personas migrantes, pero que vivan en condiciones realmente Estables. dignas. ¿Sí? Entraron no, porque así no es que quieren. Hablan de los derechos humanos, pero no de los derechos sindicales. Hablan de los derechos, hablan de la solidaridad, pero no hablan de que le aumenten el empleo para que esas personas no se tengan que colgar al sistema de servicios de servicio público. ¿Me entiendes? O sea, la idea es, vamos a defender su derecho a ser esclavos. Vamos a defender su derecho a mantenerse como ilegales, porque ilegales es que a mí me conviene. Sí. Pero a mí no me conviene que sean ilegales, porque ilegales yo le estoy pagando los bienes y servicios públicos que ellos consumen. Por ejemplo, hay un apartado en ese ensayo, donde cuando se habla de la mano de obra haitiana, de los servicios públicos que ocupan, se habla siempre de educación y se habla de salud.
porque se ve en educación, o sea, hay dominicanos que se han quedado sin cupo por la ocupación haitiana y hay hospitales que no tienen cama para los dominicanos porque están ocupados. Pero yo digo, ¿y los haitianos no pagan bomberos? Porque resulta que ¿por qué tú te ríes? Los servicios públicos son un bloque. O sea, ¿quién paga los bomberos? El contribuyente. Y los bomberos, y la policía, y la justicia, y los fiscales, y el ejército. O sea que una cosa es los bienes y servicios públicos que visualmente tú ves que utilizan. Por ejemplo, yo nunca me he sentado en el parque de San Juan de la Maguana, que por cierto, la última vez que pasé tenía como unos 100, algo estaban haciendo en el parque. Vamos a volver pronto por allá. Yo no me he sentado en ese parque, pero eso es un bien público. O sea, yo tengo el derecho de entonces, ¿qué pasa? Para yo tener ese derecho, hay que construir el parque. Y el parque cuesta dinero. Entonces, yo no puedo alegar que como yo nunca, mira, no me cobro impuestos porque yo nunca voy a ir a Montecristi. No, es que el sistema no funciona así. El sistema funciona en que la población en bloque paga impuestos y la población en bloque recibe beneficios. Recibe el beneficio de esos impuestos. Los beneficios. Ahora, hay un punto importante. Mira, hay una obra de John Kenneth Galbraith, se llama La pobreza de las naciones. Fue uno de sus últimos ensayos, donde él analiza lo que es un concepto muy interesante para que aplique en este caso, que es el concepto de el equilibrio de la pobreza. Él dice que las sociedades avanzan cuando se rompe el equilibrio de la pobreza, porque la pobreza tiende a mantenerse en un estado de equilibrio. Y ponía el ejemplo de Suecia, que tenía una sobrepoblación en la zona rural a finales del siglo XIX y una parte inmigró a los Estados Unidos. En el campo sueco hubo una escasez relativa de mano de obra para trabajar en el campo. ¿Y cuál fue la respuesta de la economía sueca? Esa economía se tecnificó, se mecanizó, se modernizó como respuesta a la ausencia de la mano de obra. Ese cambio virtuoso se produjo precisamente porque se produjo esa salida de suecos hacia los Estados Unidos y entonces la economía, para no dejar de producir, introdujo tecnología, mecanización, automatización. ¿Qué pasa? En el caso de la isla de Santo Domingo, tenemos una doble condición, porque somos un país de migración, donde sacamos nuestro mejor recurso hacia el exterior, lo expulsamos, el que tiene más empuje, el que puede vender una finca, una parcela para irse, el que tiene cierto nivel de preparación, pero al mismo tiempo, esa economía te está sacando a la informalidad a los que no quieren vivir dentro de un estado desactivo y intrusivo, abusivo, pero por otro lado, te atrae la mano de obra del país más pobre. Entonces el equilibrio de la pobreza, lejos de romperse, se refuerza. Se refuerza. Entonces, ¿por qué no se han dado los cambios en el sector agropecuario del país hacia una economía capital, tecnología intensiva? Uno de los factores es precisamente esa sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad. Entonces ese es un factor de atraso del país. Así es, así es, así es. Y por cuestiones de tiempo debemos de ir nuevamente a la pausa, pero entiendo que luego de esta viene lo bueno. Volvemos ahora. Continuando con este espacio donde entrevistamos al buen amigo Osvaldo Montalvo, en El Pueblo Cuestiona. Diana, quedamos en el programa anterior, en el segmento anterior, hablando precisamente de qué pasaría si los haitianos se van. Si desaparecen así. Imaginemos que ellos toman una decisión heroica y dicen, nos vamos y vamos a dejar a los dominicanos que manejen esto. ¿Qué pasaría? Mira, no pasa nada. Tú acabas de poner el tema de, simplemente hay una sustitución de factores productivos. Recordemos, y cuando hablan
yo digo en el libro, hay gente que dice, la economía dominicana depende de forma estructural de la mano de obra haitiana. Y yo digo, bueno, ¿qué significa estructural? Porque, por ejemplo, mi vida depende estructuralmente de que mi corazón funcione. Eso es estructural. O sea, si mi corazón deja de funcionar, estructuralmente me morí. Sí. ¿Verdad? Entonces resulta que si nos ponemos a ver para el pasado, en los años, por ejemplo, 60, la economía dominicana no dependía de forma estructural de la mano de obra haitiana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, como decía el mismo Pellegrín, o sea, yo creo que el mejor negocio del mundo es yo ganar dinero sin poner un chele. ¿Por qué? Porque yo tengo el recurso ahí, que es mano de obra barata, en condiciones de que yo lo que tengo que tener la tierra, entonces yo no tengo que tecnificar, porque tecnificar implica inversión. Entonces, el problema es que la inversión te abate la rentabilidad. Entonces, si yo me puedo ganar $1.000.000, o sea, yo recibo $1.000.000 sin tener que poner 100 pesos, es mucho En el mejor. corto plazo. En el corto plazo, pero el problema, como decía el maestro Ken, En el largo plazo todo el mundo estará en el largo muerto. plazo todos estaremos muertos. O sea, en el largo plazo pueden suceder muchas cosas. Sí. Entonces hay una preferencia natural, normal, por el plazo inmediato. Incluso a nivel del ciclo político, tú lo Sí, sabes. sí, sí, o sea, sí. ¿quién se va? ¿Cómo yo voy a hacer un parqueo que me va a costar a mí $100 millones sin yo conocer al alcalde? ¿Y si yo le caigo mal al alcalde? Yo voy a meter todos esos cuartos. Cuando viene a ver, Y lo mismo piensa un empresario, porque un empresario no es una persona excepcional, es un individuo con cualidades que piensa racionalmente. Y en ese sentido, porque no quiero que se me pase el tiempo, tenemos que entender que el desarrollo no es un asunto empresarial. O sea, el empresario lo que hace es que busca rentabilidad. Y es su función, no hay que esperar otra cosa. Hay alguna gente que se pone a esperar la conciencia de los empresarios y la comprensión de los... La única comprensión que tienen los empresarios es hacer dinero. Y la única comprensión que tiene el empleado es la utilidad de su trabajo. O sea, cuánto su sueldo. ¿Cuánto Entonces, vale? el desarrollo es un asunto de Estado. El desarrollo es un asunto que va por encima de los empleados y de los empresarios, es un asunto de Estado. Por eso se necesita en este proceso el concurso de los pensantes, de los intelectuales que estén vinculados a la política, porque son las únicas personas que tienen la visión de futuro y tienen también los medios para hacer que las cosas sucedan. Los empresarios van a seguir intentando hacer dinero y los trabajadores van a seguir tratando de mejorar y es lo que toca. Entonces, ¿qué sucede? Lo último, la cuestión de lo que yo digo del subsidio cruzado. En una ponencia que yo hice un cálculo simple. De yo decir, bueno, mira, al trabajador haitiano se le está dando $18.000. Y para nosotros hacer que el dominicano venga a hacer el mismo trabajo, hay que darle, vamos a decir, que 50% más. Entonces, vamos a calcular cuál es el ahorro para yo contratar a este sujeto y no contratar a aquel. Entonces, al final de cuentas, me da un ahorro, porque me gusta la cifra, de $210 millones mensuales. Entonces, cuando estamos hablando de esa solidaridad y de esa hermandad, no es eso de lo que estamos hablando. O sea, la ocupación está hecha de dinero. Los intereses no son de solidaridad con los haitianos. Los intereses son de ahorro, son de dinero, de rentabilidad de la cúpula económica dominicana. Que es un desarrollo, no nos va a dar el tiempo, que es un desarrollo que cada vez se hace más concentrado y se hace cada vez más exclusivo. O sea, nosotros lo que estamos es lo que antes se llamaba una sociedad dual. Nosotros por un lado vamos a tener hoteles, donde la República Dominicana tiene los mejores hoteles, y ciertamente vamos a un hotel y vemos pisos de mármol, y vemos entonces una piscina de interminable, y vemos platillos que son franceses y que son italianos, los cuales están maravillosos. Pues vamos a salir a la calle. Y entonces en la calle nosotros lo que vemos son villas miserias. Entonces estamos llamando a eso desarrollo. O sea, en una villa miseria donde no hay luz, donde no hay manejo de desechos sólidos, donde no hay policía, donde no hay... Entonces estamos por un lado, claro,
a nivel internacional, nosotros vamos a presentar este polo turístico. No, claro. Vamos a vender el polo, pero nosotros... Fíjate que la Cumbre de las Américas no se va a hacer en la capital primada de América, en la ciudad primada de América, sino en Punta Cana. Exactamente. Entonces, ¿qué es? Ahora, yo no estoy diciendo que lo primero esté mal. Yo lo que no puedo decir es que vamos a tener lo primero a costa de lo demás. O sea, nadie puede estar no en es contra sostenible. del desarrollo. Exacto. Lo que pasa es que es como el cuerpo. Una vez en una discusión técnica, el crecimiento, digo, bueno, pero tú te imaginas que a un niño nada más le crezca la cabeza. ¿Verdad? Entonces un niño le crece, no, él está creciendo, pero nada más le está creciendo la cabeza. Hidrocefálico. No, o sea, un cuerpo necesita crecer de Macrocefálico. forma armoniosa, Sí. de forma, entonces está bien que la cúpula haga dinero y que crezca y que cada vez sean más hoteles. Eso está muy bien, pero también los otros sectores se tienen que desarrollar. El país no puede ser para una sola persona. Hay un elemento importante que tiene que ver con esa ilusión que yo digo que tiene mucho de engaño, seduce mucho al alto empresariado dominicano, que es el dominio del mercado de los 30 millones para el comercio y la inversión. Que yo digo que es el mercado de los mangos bajitos, porque nosotros tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, con Europa. Hay más de 50 espacios donde nosotros podemos exportar de todo, muchísimos bienes. Sin embargo, todo parece indicar que el trato fue, bueno, le dejamos exportar a algunos sectores aquí, a Europa, al mercado americano, y las ganancias ustedes en realidad las van a tener con el dominio sobre la sobreexplotación del mercado de los 25, 30 millones en alianza con los empresarios haitianos. Pero resulta que cuando se habla de integración, ahí se necesita hablar de Estado, porque tú no puedes integrar economía solamente sobre la base de fuerzas productivas, empresas, si no hay institucionalidad. Entonces, si hay un Estado fallido y hay un Estado débil, ¿tú crees que hay un potencial integrador o hay un potencial de conflicto? Absolutamente de conflicto, no hay ningún, pero integrarte con quién. Bueno, O sea, es que por eso digo, las etiquetas, a veces nos perdemos en lo claro. yo fui testigo de esa discusión en la Asociación de Industria. Éramos 3 ministros, el que puso la nota discordante fui yo. Pero eso era la propuesta de los ministros y del empresariado. Nosotros tenemos un mercado potencial al que nosotros le podemos vender salchichón. Y tenemos otro mercado potencial al que le podemos vender computadora. Pero resulta que, ¿cuál es más fácil? Adivinen. Entonces yo tengo lo que se llama un mercado de precios. O sea, es un mercado que mientras más barato mejor, porque es un mercado de precios. O sea, no pide calidad. no pide ninguna calidad, no tiene los recursos para pedir esa calidad y se traga cualquier cosa que yo le mande, sobre todo cuando son las cosas más genéricas, o sea, que tienen menos grado de transformación. O sea, no es lo mismo tú vender cacao que tú vender chocolate, por decir lo mismo. No es lo mismo tú vender aluminio que tú vender microprocesadores. O sea, entre el aluminio, o entre el sílice y el microprocesador hay una distancia de conocimiento y de acumulación de capital. Realmente esto es desarrollo. Lo otro es subdesarrollo. Nosotros lo que estamos vendiendo es productos genéricos sin ningún grado de transformación. Entonces, obviamente, ¿qué es Haití? Es un mercado de precios, es un mercado cómodo, que no tiene ninguna exigencia, pero es un mercado explotado. O sea, es un mercado que ya, el que dice, vamos a exportar, ¿y qué es lo que no se exporta a Haití? ¿Dónde está el impedimento? Salvo cuando hay esas restricciones que siempre se ponen como forma de presionar a la República Dominicana, decirte, no, yo no te voy a comprar pollo, o yo no te voy a comprar cemento. Que es una forma de decir, yo te compro cemento si tú me permites que yo te pase la población para aquel lado. Sí. Pero de ahí no va a pasar. ¿Qué más le vamos a vender a Haití? Claro. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es el verdadero progreso? Venderle a otros mercados. Porque otros mercados sí exigen un nivel de transformación industrial. De calidad. Que ahí es donde entonces el empresario dice, no, pero es que yo no puedo aprender a hablar el inglés. Yo no me voy a poner a competir con los grandes en el mundo. Entonces ya se complica y por eso tienen esa visión de mejor nos quedamos en la isla. Ahora,
mejor nos quedamos en la isla va a significar que la crisis, porque también hay otra cuestión, jóvenes. Yo siempre he dicho, si yo me voy a Nueva York, yo no me convierto en un americano. Yo soy un dominicano que está momentáneamente. La gente viaja con su cabeza. ¿Qué significa? Que yo viajo con mis costumbres. Yo puedo adaptarme más o menos, pero yo viajo con mi cultura, yo viajo con mis costumbres, con mis maneras. Entonces el haitiano que venga para acá no se va a convertir en suizo, va a seguir siendo haitiano y de hecho va a seguir siendo haitiano generacionalmente, lo mismo que estamos hablando de los musulmanes en Europa. Los musulmanes en Europa no se sienten españoles, se sienten musulmanes. Los musulmanes en Francia no se sienten franceses, se sienten musulmanes. Entonces la gente todavía con esa idea de, no, se van a hacer franceses. No se van a hacer franceses. Más de una vez me ha tocado decir, el haitiano sabe que es haitiano, se siente haitiano y es orgulloso de ser haitiano. Y no hay por qué querer cambiarlo. La gente, entre ellos muchos nacionalistas, están pensando en que los haitianos quieren ser dominicanos. Los haitianos no quieren ser dominicanos. Y algo muy importante. No, y hay gente reclamando a los haitianos que canten el himno nacional. Los haitianos no tienen que cantar el himno nacional. Ahora tienen que respetarlo. Eso sí. es otra cosa. Como el símbolo patrio del país. Exactamente. Entonces vienen con esta cuestión de querer hacerlo. No, los haitianos lo que quieren es esta economía de este lado para ellos. Eso es otra cosa. ¿Entiendes? Porque no se van a asimilar. Y mucho, porque hay algo que te he escuchado a ti, Pellegrín, no se van a dejar gobernar de los dominicanos. No. Hasta por una razón histórica. No se van a dejar. En los que están pensando. Sí, es que aquí hay gente que cree que vamos a ser va a crear un gobierno hegemónicos. y que nosotros vamos a... Es que por una cuestión hasta de rencor histórico. No lo van a aceptar nunca. No se va a poder. Así que piensen lo mejor. Sí. De Diana. verdad que esta entrevista ha sido más que una discusión, ha sido algo sin precedente, diría yo, porque se han expuesto puntos de vista que realmente son necesarios en este país. ¿O no, Pellegrín? Sí, no, aquí nos hemos ido a Honduras en el tema estructural, en el tema existencial de la República con relación a esta cuestión, que es la cuestión, vamos a decir, más importante para la existencia, la supervivencia de la nación dominicana. Así es, así es. Y en ese mismo orden agradecerle por su participación al señor también Montalvo, muchísimas gracias. Siempre. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí. A todos los televidentes, Dios les bendiga, muy buenas noches y esto ha sido El Pueblo Cuestiona.